de esperanzas se termine y te sientas solo y triste, sin fuerza para continuar. Cuando miras al cielo buscando un alivio para tu situación o preocupación y no sabes qué hacer, pero en esos momentos levanta tus manos al cielo. Ya no hay por qué llorar, solo repite esta canción. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios nunca cambia, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios nunca cambia, la paciencia todo lo alcanza. Solo Dios basta. Hay cosas que en la vida no entienden, que no caben en tu mente y tienes que llorar y buscar una explicación para tu situación o preocupación y no sabes qué hacer, pero en esos momentos levanta tus manos al cielo. Ya no hay por qué llorar, solo repite esta canción. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios nunca cambia, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios nunca cambia, la paciencia todo lo alcanza. Solo Dios basta. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor.
Dios es bueno. Y esa bondad nos debe de guiar a la misericordia, nos debe de guiar al arrepentimiento. Solamente ahí podemos disfrutar y entender la voluntad de Dios. Ayer hablamos de eso, hermanos. No podemos andar nosotros siguiendo la corriente de este mundo. Nos haríamos discípulos de Satanás. Todo el que sigue la corriente de este mundo, los que siguen sistemas de este mundo, hermano, están bajo el dominio de Satanás. Por eso dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, el versículo 2 de Efesios, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El hecho de que tenga un rango no me hace obediente. Amén. El hecho de que yo, fíjese bien, hermano, el hecho de que yo sea un hijo de Dios no me hace obediente. Por favor, hermano, no se engañe. Dios hizo al primer Adán. Y lo hizo para que obedeciera. Dios envió al segundo Adán y por cuanto era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por favor, no se engañe, hermano pastor. Porque usted cree que es pastor, cree que es obediente. No, hermano. Eso lo tiene que aprender. Usted puede ser obediente a los hombres. Pero una cosa es ser obediente a los hombres, estar bajo el dominio del hombre, y otra cosa es ser obediente al Espíritu Santo. Son dos cosas completamente diferentes. O sea, usted puede amar a su esposo, pero puede codiciar otros. Amén. Uno va caminando y no porque sea perfecto. Somos perfectos, hermanos. Porque Jesús nos hizo perfectos con una sola ofrenda a los santificados. Pero nosotros fuimos dejados aquí para ser perfeccionados. Y lo que me va a perfeccionar es la obediencia. De nada le hubiera servido a Noé que Dios le hubiera dicho, construye un arca de madera en el cual se van a salvar solamente tú y toda tu casa. Así que Noé nunca se puso a predicar. Arrepiéntanse, tenemos un lugarcito para ustedes, estoy construyendo un arca para que se salven. No, hermanos. Yo sé que los predicadores deseosos de llamar la atención dicen muchas cosas. Pero si usted estudia la Escritura, se va a dar cuenta, hermano, que no. Que Dios no puso a predicar a Noé. Dice que predicó durante 120 años paz de Cristo, hermano. O sea, no, hermano. ¿Y sabe usted que en 5 años se construyó el arca? Lea el libro de Noé. Lea el libro de Noé, por favor. El libro de los jubileos. Lea el libro de Enoc. No queremos leer libros, hermanos, nuevos ahora de los que están sacando el hombre. Si vamos a leer las Escrituras y los libros que recomiendan las Escrituras. El libro de Abraham.
el libro de Moisés. El libro de Jacer, el libro de Enoc. Entonces, hermanos, ¿para qué? Para entender cuál es la perfecta voluntad. Porque el versículo 9 leíamos ayer, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, Dios nos da a conocer el misterio de su voluntad. Él se lo propuso, ¿cómo? A él le agradó proponérselo a sí mismo, es decir, lo escondió en Jesús. Por eso Jesús, él nunca hizo nada que a él se le ocurriera. Él no tenía ocurrencias divinas, como los ungidos hoy dicen, son ocurrencias divinas. No, perdónenme, Dios no es ocurrente. Yo no puedo humanizar a Dios para presentarme yo como que yo conozco. Ese es el grave problema de la apostasía. Hemos humanizado a Dios como si Dios fuera humano y Él necesitara algo de nosotros. ¿Hay alguien en casa? Hemos humanizado a Dios, pero decimos que somos cristocéntricos. Dios no tiene ocurrencias. Por favor. Si Dios no es hombre, ¿cómo se nos ocurre decir que son ocurrencias divinas? Y se me están ocurriendo a mí y no a Dios, entonces el divino soy yo. Es como los que dicen, Dios me dijo que yo le iba a transmitir mis dones a 7 de ustedes, y ahí trae toda la congregación atrás dependiendo de Él. Sirviéndole, atendiéndolo al hombre, porque es el divino, el que ahora da los dones. Me acordé de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Hoy la iglesia es una divina comedia. Donde los hombres son elegidos porque por sus divinidades, por sus aptitudes, por su preparación, por su elocuencia, por sus destrezas, por sus virtudes. Ahora no es la Divina Comedia de Dante Alighieri, ahora es la Divina Comedia de la Iglesia Apostólica y de todas las denominaciones. Somos los únicos que nos vamos a salvar. Todos están mal. No te juntes con nadie, no vayas con ellos. ¿Qué certeza tienen? Por eso es tan importante, hermanos. Si nosotros vivimos conforme al príncipe de la potestad del aire, nos hacemos discípulos de Satanás, pero predicamos a Cristo. Miren, hermanos, se ha devaluado tanto el evangelio que hoy los demonios están predicando a Cristo. Perdónenme, hermano, y no es hablar mal de mi hermano Héctor, pero por eso me separé de él. Porque él me dijo que Cristo le había dado permiso a los extraterrestres para que lo enseñaran, y pregúntenle cuántos cuadernos escribió de lo que le enseñaron. ¿Cómo? Y le digo yo, ¿cómo es posible que creas eso? Cuando ya lo confronté. Entonces el Espíritu Santo, y habla de que el Espíritu Santo le dice y le habla. ¿Hay alguien en casa? Y todos los que están escuchando la teología, paz de Cristo.
Desde que estábamos en 1993, desde que empezaron a moverse las computadoras, ya había en el internet, escucha, mensajes de ángeles. Los ángeles, o sea, los ángeles estaban predicando el evangelio. O sea, cuando nosotros sabemos por la escritura que a los ángeles no se les es permitido anunciar el evangelio, entonces ¿qué ángeles están anunciando el evangelio? Y ellos mismos decían, me tocó leer, porque un hermano me bajó los mensajes de los ángeles, un hermano que ahorita de perdí la huella, era ministro, estuvo como misionero en Francia, se llama Ricardo López Esparza. Él me compartía los mensajes, él es físico matemático en la universidad, trabajaba, entonces él, en esas alturas, él empezaba, y él me compartió, por cierto, del 1885 fue el primer congreso de todo el mundo para poner una sola religión. Fíjense bien, hermano, esto no es nuevo, por amor de Dios. Y no lograron hacerlo porque un grupo del nombre de Jesucristo dijeron que el único medio para la salvación era Jesucristo, el nombre de Jesucristo. En 1995 volvieron a reunirse, creo que fue en Chicago, y ahí hicieron un código de ética global, donde estaba toda la normatividad para lo que hoy estamos viendo, hermano, el nuevo orden mundial. A mí me imprimió el hermano, miren, una cosa así como de 500 hojas. Me imprimió el código de ética global. Pero también me imprimió los mensajes de los ángeles, hablando de Jesús. Y ellos les decían, el que les daba los mensajes era para que los hombres los tomaran y los, ¿cómo se llaman? Y los transmitieran. Y les decían, los van a anatematizar, pero no les hagan caso. Paz de Cristo, hermano. Quizás más adelante volvamos a hablar de los extraterrestres para que vean hasta dónde no son más que demonios, hasta dónde han engañado al hombre haciéndose pasar por mensajeros de Dios. Hoy, la mayoría de los avivamientos que hay en el mundo no provienen de un genuino arrepentimiento, hermano, porque ves a la gente como si estuviera en el mundo. Provienen de un engaño de las tinieblas. Aún el afán de los bautismos. Por eso el Señor me dijo, no puedo enviarles un avivamiento, porque ustedes están conformados a bautismos. Ustedes están conformados a números. A ustedes no les importan las almas, a ustedes les importa tener prestigio, tener fama, tener reconocimiento, tener multitudes y presentarse ante el mundo. Lo que estamos haciendo. Estamos haciendo esto, nosotros estamos trabajando así. Y nadie puede entender que el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos es el Espíritu Santo cada día. Ahora es el hombre. Hay una fábrica, la iglesia, si el Señor me dijo, mi iglesia está muerta, yo vengo pronto, quiere decir que hay una fábrica de muertos en la iglesia. ¿Quién va a despertar a la iglesia de ese sueño? Como dijo aquel cantante, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿A cuántos líderes se les ha mostrado que la iglesia es una niña muerta en un cajón, en el altar? ¿Y qué han hecho?
Necesitan romper con el sistema. Porque lo que tiene muerta a la niña es el sistema. Es el sistema. Le he dicho a unos líderes, hermano, Dios no es institución. Dios es Dios de orden. Pero ellos determinan el orden. El orden lo determinó Dios. Y está en la Escritura. Dios, en Efesios 4, más adelante, hermano, fíjese, vamos a llegar ahí. Dice, subiendo a lo alto, en el versículo 11, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. No dice que nos dio hombres para que señoreasen sobre nosotros. Dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Porque los dones son para la edificación. Pero hoy pensamos que son los dones de sanidades, de milagros. No, hermano. ¿Cuánta gente hemos orado y el Señor la ha sanado inmediatamente y ya no vuelven a la iglesia? Les puedo contar más de 10 milagros que Dios ha sanado a gente inconversa y en cuanto tienen sus milagros ya no regresan. Pero no estoy hablando de milagros sencillitos, pues sí son portentos. Pase Cristo. Y hoy los que hacen milagros se sienten engrandecidos, como si fuera por ellos. Subiendo a lo alto, dice, versículo 11 del capítulo 4, Efesios, llevó cautiva la cautividad. O sea, lo que cautivaba a esos hombres, le quitó lo que cautivaba y les dio dones a los hombres. Lo primero que les dio fue el don del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que obedezcan todo lo que Dios les va a mandar a hacer. Y unos eran apóstoles, otros eran profetas, otros eran evangelistas, otros eran pastores y maestros. No levantó autoridades sobre los hombres. No dice, y los puso sobre autoridades sobre la congregación. No. Los hizo hombres dones, llenos del Espíritu Santo, para que perfeccionen, como Él perfeccionó a los discípulos, como los perfeccionó. Amó a Judas hasta la muerte. ¿Hay alguien en casa? Le dijo a Pedro, mira Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo, pero mira, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Eran tan tremendos Juan y Jacobo que les tuvo que podar los hijos del trueno. Mas, sin embargo, transformó Juan para que fuera el discípulo amado. Aquel que tronaba como dinamita, ahora era tan tierno que podía distinguir la voz de Jesús. ¿Y por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que salir de ese sistema, hermano. Por eso dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hasta ahí vimos el día de ayer. Pero, hermanos, aquí hay un pero tan grande, más grande que el Everest. Pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, que es rico en misericordia, y eso siempre tiene que venir a nuestra mente cuando vamos a hacer un juicio de alguien, que la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Hay alguien en casa? Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿por qué? Porque nos amó, porque lo demostró, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, hermano. O sea, nada podíamos hacer más que sacar nuestro olor a muerto. ¿A qué huele un muerto? A muerto. Pero qué triste que Dios le tenga que decir Jesús a la iglesia de Laodicea: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tú dices que vives, tú dices que haces, tú dices que bautizas, tú dices que haces milagros, señales, sí. Pero delante de mi presencia sube tu olor y esa muerte, estás muerto. No nos engañemos. Allá va. Por eso es que nos tenemos que dar cuenta, porque el amor de Dios, hermanos, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, es decir, nos metió a Cristo en el corazón para que naciésemos de nuevo. ¿O no dice San Juan 3:16? Dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, que nos ha dado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, nos ha dado vida juntamente con su Hijo. Si nosotros tenemos vida, es porque Cristo, que es la vida, está en nosotros. ¿Hay alguien en casa? El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Qué complicado es el Evangelio, ¿verdad? No, hermano. No es complicado. Lo hacemos complicado porque queremos controlarlos a ustedes. Por eso dice el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, por gracia somos salvos. O sea, no somos vida, no tenemos vida porque haya sido yo bueno, o porque sea hijo del pastor, o porque sea hijo del obispo. No tengo vida, hermano. Miren, porque yo me he arrepentido. Yo no me arrepentí. Él produjo en mí el arrepentimiento. Él es el que produjo en mí con su espíritu convicción de pecado. Ningún muerto resucita por sí mismo. ¿Quién resucitó a Lázaro? ¿Se levantó por sí mismo Lázaro? Jesús dijo: la hora viene y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y el que la oyere vivirá. Por eso Jesús levantó la voz. La única vez que se ve en la Escritura que Jesús alzó la voz. Y dijo: Padre, yo sé que siempre me escuchas. Pero para que vean y crean que tú me enviaste, gritó: Lázaro, ven fuera.
Y Lázaro escuchó la voz. Aquella niña, el Señor le dijo, Talita Kumi. La niña ya estaba muerta. ¿Por qué? Porque la palabra es vida. Envió su palabra y los sanó, dice el Antiguo Testamento. Pero nosotros no amamos la palabra. Estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Escucha, juntamente con Cristo. Y aquí cobra importancia otra vez, hermanos. Cobra importancia que nosotros no hicimos nada, como decíamos ayer. Nada. Solo porque llegó a nosotros la palabra. Porque nuestros nombres estaban escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Y segundo los Corintios 5:21, ¿qué dice? Al que no conoció pecado, o sea, a Cristo Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, Él me tomó a mí como pecado y me incrustó en su cuerpo. Por nosotros lo hizo pecado. Él se hizo pecado. Yo no me hice santo. Perdónenme. Yo no me hice justo. Soy justo porque Él está conmigo. Él es el justo. Soy santo porque Él está conmigo. Él es el santo. Él se hizo pecado. Y cuando Él se hizo pecado, Él absorbió mi pecado y la vida de Jesús pasó a mí. El Espíritu pasó a mí. Por eso es que cuando yo recibí el Espíritu Santo, Él no me pidió permiso para entrar. Él tomó lo que es suyo. Es propiedad de Dios. Antes de nacer, eras propiedad de Dios. Y cuando mueras vas a seguir siendo propiedad de Dios en Cristo Jesús, porque Cristo es propiedad de Dios. Él es todo. Somos de Él, somos por Él y para Él. Despierta tu realidad. Nuestra realidad es Cristo. Si estamos en Cristo, Él es nuestra realidad. No es una institución. Él se hizo pecado. Como les decía ayer, Él se convirtió a mí. Yo estoy en un proceso de convertirme, de hacer morir esta carne para que Cristo sea formado en mí. Yo no me estoy convirtiendo en Cristo, es Cristo el que se está convirtiendo en mí. ¿Hay alguien en casa? Andamos tratando de ser como Cristo. Andamos tratando de actuar como Cristo, no. Él es actuando en nosotros, no nosotros actuando en Él. Perdónenme.
Si esto los ofende, nosotros somos el templo y Él es actuando en su templo, Él es ministrando en su santo templo. ¿Y tú quieres lucirte yendo al otro templo de 4 paredes que no tiene vida? Te pones el mejor vestido para agradar a los hombres, no a Dios. A Dios no se le agrada con las vestiduras. Como dicen los ungidos, es que el ministerio se honra con las vestiduras. Sí, Chuy. Entonces, debemos hacernos talibanes. ¿Han visto las mujeres de los talibanes? ¿Árabes? ¿Han visto cómo se visten? ¿Pero de qué sirven que se vistan así? Una vez veníamos de una convención y el pastor con el que venía traía a sus hijos y los pasó a Blackstaff, a Six Flags, algo así. Y ellos andaban, y yo iba despacio mirando, venía cansado, venía con una carga muy terrible ese día. Y me senté en un lugar por ahí, apartado, y de pronto llegaron unas mujeres musulmanas árabes, cubiertas completamente, aún de los ojos, hermano. Tenían como una retícula aquí. Llegaron, voltearon para todos lados, se quitaron toda su cubierta, ni los ojos enseñaban eso, y sacaron de su bolsa una cigarrera de oro, de oro. Sacaron un cigarro. Mire, ellos eran, hablando de belleza femenina, eran bellísimas. Ojos azules, su boca bien pintada, su tez blanca, 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 blanca. Miren, si sacaran a las talibanas de allá a un concurso de belleza, fácil le ganaban a todos. Y sacaron las cigarreras, se prendieron un cigarro y o terminaron rápido, limpiaron la boca, se pusieron perfume y se volvieron a poner. Siguieron caminando. Hay alguien en casa. Por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, es decir, justos. Amén. Por eso dice, Él se hizo pecado. Él me tomó y me incrustó en su cuerpo, ahora soy un miembro de su cuerpo. Pero cuando Él me incrusta en su cuerpo, Él puede morir. Pero la muerte no tiene poder sobre su cuerpo. Y si tú eres miembro del cuerpo de Cristo, la muerte no tiene ningún poder sobre ti. Por eso es que nadie nos puede separar del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte. Y póngale todo lo que quiera. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni espada, ni peligro, ni espada, ni persecución, ni hambre, etc. ¿Por qué? Nadie nos puede separar del amor de Dios. Nadie me va a sacar a Cristo de mi corazón. Nadie tiene poder para separarme de Cristo, porque el sacrificio de Cristo es perfecto. Perfecto. Pero como vemos,
aquel hermano Leobardo que va a ser perfecto el hermano Leobardo si lo conociera. Si no se trata de lo que yo vea, se trata de lo que Dios ve. Por eso, hermano, escucha, si Él me tomó, es decir, yo morí juntamente con Él. Para que pudiera darme vida juntamente con Cristo, yo morí juntamente con Él. Como dice el capítulo 6 de Romanos, hermano. Váyase a Romanos, por favor. Porque que no le digan, que no le cuenten, hermano. Mira. 6.3. Romanos 6.3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, que para que Jesús tuviera que morir, hubo necesidad de que tener pecado en su cuerpo, pero Él nunca hizo pecado. Por eso cantamos, Él no debía de morir, Él no debía de morir, mas murió. ¿Pero por qué murió? Porque Él nos tomó y nos incrustó en su cuerpo. Así, de esa manera, la muerte tuvo el derecho legal para matarlo. Pero en sí mismo, Él no tenía pecado. Por tanto, el poder del Espíritu podía operar en Él. Y no solamente operó en Él, operó en nosotros. Para quitarle el pecado, para poder levantarlo. Y al quitarle el pecado, le quitó nuestros pecados. Por eso el acta de los decretos que nos era contraria quedó clavada en la cruz del Calvario. Allá va. Recibe entendimiento. Por eso dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Y usted vaya, hermano, al versículo 6, que dice enseguida, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Para qué? Para que el cuerpo de pecado sea destruido, para que no sirvamos más al pecado, porque ahora estamos en el Señor, ahora estamos en Cristo. Ahora vivimos por Él, porque Él está en nosotros. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos en Él. Porque la muerte, Cristo resucitado, la muerte ya no tiene poder sobre ellos, entonces tampoco la muerte tiene poder sobre nosotros. Por eso es que podemos poner nuestras vidas. Por eso es que los discípulos todos entregaron sus vidas hasta la muerte, predicando el Evangelio, perdieron sus vidas, porque ellos sabían que el que pierda su vida la hallará, pero el que la halle la perderá. Alerta. Entonces, hermano, si resucitamos juntamente con Él, inmediatamente es lo que dice el apóstol en el versículo 6. Dice, el 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él. Esa es la gracia. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales
con Cristo Jesús. Cuando Jesús resucitó con un cuerpo glorificado, y usted es un miembro de ese cuerpo, usted está predestinado para que Cristo sea formado en usted. Perdónenme, yo sé que muchos no creen en la predestinación. ¿Por qué? ¿Por qué no creen en la predestinación? ¿Por qué? Porque viven en el pecado, viven conforme al príncipe de la potestad del aire. Y como ellos saben en su conciencia que están mal, creen que todos están mal. Creen que todos. El león cree que todos son de su misma condición. El Señor reprenda todo pensamiento contrario y toda perturbación. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar. No dice que nos va a hacer sentar. Nos hizo tiempo pasado. Nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Hay alguien en casa? Por eso yo tengo que ser consciente que si yo soy un miembro del cuerpo de Cristo, entonces yo estoy donde está Cristo sentado. Jesús fue muy enfático. Orando al Padre, dijo, Padre, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Aleluya. Y se lo concedió el Padre. Por eso yo les digo, Jesús no fue al cielo a preparar lugar para nosotros. Fue a la cruz del Calvario a prepararnos un lugar, a abrir su cuerpo para que nosotros entráramos en él. Abrir las puertas de la justicia y entrará la gente guardadora de verdades. ¿Qué es lo que hizo? Jesús abrió los brazos en la cruz del Calvario para que entráramos nosotros. No se trata de entrar a una institución religiosa. Se trata de entrar a Cristo Jesús. Y Él nos ha sentado en los lugares celestiales. Y nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Pero para qué, hermano? Para mostrar en los siglos venideros ahora las riquezas, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Miren, hermanos, paz de Cristo. ¿Qué es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? Váyase, por favor. Vamos a ir a dos porciones bíblicas. Váyase a Romanos capítulo 4 y váyase a Hebreos capítulo 8 para entender lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y cómo en la cruz del Calvario un poquito antes se establece el nuevo pacto. No sé cuánto tiempo me queda, hermano. Sí, en 10 minutos espero que Dios me permita. En el capítulo 4 de Romanos pudiéramos irnos directamente, hermanos, allá al capítulo 12 de Génesis, pero vamos a Romanos. Aleluya, capítulo 4. El ejemplo de Abraham. Yo pregunto, hermanos, ¿Abraham es salvo? ¿Qué hizo Abraham para heredar la salvación? Para que en el cielo pusieran un lugar que se llama seno de Abraham. Para que me entienda, hermanos, la salvación a los judíos. Una cosa es el seno de Abraham y otra cosa es el seno del Padre.
Para los judíos, Abraham era el padre, padre Abraham, padre Abraham, padre Abraham. Pero para Cristo, Dios es el Padre. Él está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Recibe revelación. Es como la ley de Moisés. La ley de Moisés fue dada en manos de un mediador por medio de ángeles. El mediador es Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Es decir, el mediador de Dios entre los hombres y Dios es Cristo, hombre. Recibe entendimiento. No puedes estar supeditado a la ley de Moisés para estar dependiendo de Moisés, de los hombres, de un sacerdocio levítico que fue necesario por causa de la ley. Ahora estamos en la gracia, dependemos del mediador entre Dios y los hombres, no del pastor, no del apóstol, no del profeta, no del evangelista, no del maestro. Recibe revelación. Allá va. Así dice el Señor. Despierta. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Date cuenta de tu realidad. Nuestra realidad es Cristo, no es Moisés, no es Abraham. Pero vamos a ver el ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham? Nuestro padre, dice el judío Pablo, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham no fue justificado porque ofreció a su hijo. La fe se perfeccionó por las obras. A Abraham no se le ocurrió ofrecer a su hijo para agradar a Dios, para decirle que amaba más a Dios que a su hijo. Él fue probado. Todos nosotros vamos a ser probados. Porque la obra de cada uno, el fuego la probará. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, no dice que obró Abraham. Escucha, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Eso es terrible, hermano. Mas al que no obra, ¿se acuerdan de Marta y María? Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y entonces dice, ¿cómo David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras? Hermanos, por amor de Dios, ¿qué justicia podíamos hacer nosotros si estábamos muertos? ¡Ay! David dice de aquel hombre que Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados, capítulo 32 de Salmos, se está leyendo, voy a leer aquí, pero está refiriéndose al Salmo 32. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de pecado. Y dice, ¿es esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿Para los judíos? ¿O también para los de la incircuncisión? ¿Para los gentiles? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia.
¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No había ley. Amén. No eran pueblo de Dios. Él recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, los circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Qué está diciendo David? Voy a leer el versículo 4:7 de Romanos. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades les son perdonadas y cubiertos sus pecados. Bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad. Ahora vamos a Hebreos 8 para ver el nuevo pacto. Aleluya. O váyase, si alguien quiere el capítulo 10, versículo 16, también lo puede encontrar allí. Aleluya. En el 8:10 y en Hebreos 10:16 es lo mismo. Y en Jeremías 31 es lo mismo. Y el 8:10 dice, Hebreos, por lo cual ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes, en las mentes de ellos, y sobre su corazón les escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Versículo 12, por favor. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué quiere decir? Que Dios no se va a acordar de nuestros pecados. Que así como perdonó a David, a nosotros también nos ha perdonado con una sola ofrenda. Y nos ve como perfectos, porque Dios no culpa de iniquidad. Bienaventurado varón, aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad. Él cubrió nuestros pecados con su sangre preciosa. Allá va. Estoy leyendo 8:10 y el 10:16 dice, Hebreos, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Y te refiere a Jeremías, capítulo 31, versículo 34. Pero aquí, hermanos, en Romanos nos dice, bienaventurado el varón a quien Dios atribuye justicia sin obras. Él no puede verte como un pecador si tú eres miembro de su cuerpo. Él tiene un cuerpo glorificado. Lo que tú tienes y yo tengo que hacer es morir a esta carne para que la gloria de Dios se manifieste. Por eso es que el apóstol dice, nosotros estamos entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Hay alguien en casa? ¿Entiendes lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario? Aquí hay bienaventuranza que experimentó David. Dios no inculpó de pecado a Abraham. Hermano, pero agarró a Agar, sí, pero Dios no lo inculpó de pecado. Entiende por amor cómo te mira Dios a ti. Su sacrificio fue perfecto. Nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. Él me presentó delante de Dios el Padre como justo, limpio. Así me mira Dios. Pero el diablo quiere que yo me sienta mal, quiere que yo vea mal, porque
porque a veces tengo pensamientos equivocados. Generalmente cada día vienen pensamientos, cada día trae su afán, cada día trae su propio mal. ¿Hay alguien en casa? Mírate en un espejo, no te vas a aceptar. Pero mírate en Cristo Jesús. Es lo que te estoy enseñando, que te aprendas a mirar en Cristo, que tú eres un miembro de su cuerpo y su cuerpo es un cuerpo glorificado, su cuerpo es un cuerpo sin pecado y así te mira el Señor. Él, Cristo es el espejo. Tú estás ahí en ese cuerpo glorificado. Tú estás allí en esa cabeza con esa corona de oro para cambiar tus pensamientos a pensamientos de pureza, a pensamientos de santidad, para desechar lo terrenal. Esa es nuestra lucha. Pero por la fe hemos vencido. Atrévete a entender que Jesús es un espejo y que Él no tiene ningún miembro infectado. ¿Hay alguien en casa? Por eso Él es digno de la gloria, por eso Él es digno de la honra, por eso Él es digno de la alabanza, por eso Él es digno de la adoración, por eso es el único digno en el cielo y en la tierra. Por eso es un nombre que es sobre todas las cosas. Los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No que Jesucristo es Dios. Esa es la gracia de Dios. No es un concepto. Es un don inmerecido. No. Perdónenme. Las lubricaciones o conceptos de los teólogos no sirven para nada más que para confundir. ¿Sí? A mí no me importa el concepto. La gracia es un don inmerecido. No. A mí me importa la sustancia de la gracia. Lo que me puedo comer, lo que puedo vivir, lo que Él me ha dado. Él quiere mostrar las abundantes riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Pero yo metido en cuatro paredes no puedo hacer nada. Tengo que hacer lo que aquel hombre corbatudo me dice lo que tengo que hacer. No, hermano. Sí. Más adelante les voy a contar lo que el Señor está haciendo con gente que estoy conociendo. No me ha permitido ir a la iglesia apostólica del Señor. He ido a puras iglesias diferentes del nombre. Pero Dios me ha dado palabra para cierta persona, para que se les abra el entendimiento y para que conozcan a Jesús antes que a un hombre. Y para facultar a la gente para que les sirvan a Jesús y empiecen a enseñar en sus casas y a llevar a la gente a Cristo antes que a una institución, a que conozcan a Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Les amo, les bendigo. En el nombre de Jesús. Amén.